Queridas hermanas, queridos hermanos de la Fraternidad del Santo Nombre, un gusto saludarlas, saludarlos, darles la bienvenida. En esta ocasión nos honra mucho contar con la presencia de Javier Meloni, sacerdote jesuita, que en otras ocasiones ha tenido a bien compartirnos su experiencia, su saber en clases de mística cristiana y en entrevistas con temáticas diversas sobre espiritualidad. Él tiene estudios de antropología cultural, trabaja mucho el diálogo interreligioso. Es un gran especialista en temas de mística, espiritualidad. Y en esta ocasión, bueno, nos honra con su presencia para intercambiar algunos puntos de vista, algunas preguntas sobre temas diversos. Nos acompaña en esta entrevista Charo de España, Helen de Brasil. Y bueno, sin más, pues Javier, muy bienvenido y Helen, te cedo la palabra. Bien, Gracias. gracias por la invitación y por el tiempo que podamos clarificarnos unos a otros. Gracias, Javier. Bienvenido, Javier. Gracias por tu disponibilidad en estar con nosotros una vez más. Bueno, estamos en un tiempo bastante importante para nosotros, vísperas de empezar un conclave y también viviendo un momento mundial de bastante tensiones. Vamos a empezar por este asunto, por este tema, Javier. A nosotros nos gustaría saber desde su perspectiva, ¿cómo que sientes que impacta esta creciente polarización política y también religiosa en la búsqueda espiritual profunda del ser humano? ¿Piensas que la polarización dificulta o es posible creer que ese momento pueda paradójicamente se convertir en una puerta hacia un despertar más profundo que pueda devolvernos a la fuente común? ¿Cómo sientes, Javier, este momento? Estamos siempre en la fuente, pero la fuente no siempre es plácida. La fuente también es catarata, la fuente también es salto. Pensar que la fuente siempre es plácida y tranquila es un aspecto de la fuente. La vida está hecha de combate, la vida está hecha de polaridad, la vida está hecha de saltos cualitativos y es donde nos encontramos, es en un salto civilizatorio y es un salto, es un paso. O sea, la polaridad es una distribución de fuerzas decantadas para que justamente se produzca este salto cualitativo. Eh, Teilhard de Chardin, en su comprensión evolutiva del cosmos y de la evolución de las especies, constataba que cuando había un salto cualitativo en los pasos evolutivos, se producía un doble fenómeno de aceleración y de calentamiento y de frotamiento. Y esto se ve en la evolución del agua. Cuando empiezas a calentar el agua, se va calentando cada vez más y ahí el punto de evolución es cuando las burbujas, ¿no?, han ido aumentando, ¡puf!, hasta que se produce la evaporización. Pues estamos ahí. Estamos en un tiempo de aceleración y en un tiempo de frotamiento para que haya un salto cualitativo en el espacio, en el recorrido civilizatorio. Y eso no nos tiene que espantar para nada, al contrario, eso nos tiene que fortalecer. Sí. Es bueno esta visión que trae un poco más de esperanza, pero es difícil no vivir con una cierta tensión ese tiempo donde el diálogo muchas veces se torna difícil entre las personas. ¿Sí? Bueno, voy a dejar que mis compañeros sigan, pero si puedes también nos decir cuáles percibes como los mayores obstáculos internos, psicológicos, espirituales, para que ocurra un diálogo genuino, porque compreendo que sí, estamos en un punto que pueda ser un giro positivo en el nivel de conciencia,
pero nosotros que estamos en medio a esta ebullición, necesitamos tener la capacidad de escucha y también de diálogo para hacer con que esto de verdad ocurra. ¿Cómo sientes los mayores obstáculos para este diálogo? Yo no siento los obstáculos, siento las posibilidades, las facilidades. Mientras pensamos en los obstáculos, quedamos atascados en los obstáculos. No hay que mirar, no hay que poner la mirada en los obstáculos, hay que poner la mirada en los percusores. El mismo obstáculo es una percusión. Y entonces hay que, o sea, el obstáculo es una resistencia. Y hay que poder comprender en dónde está se produciendo la resistencia. La resistencia está produciendo en el cambio, ¿eh? En la dificultad de todo diálogo es que la persona con la que dialogas no está dispuesta a escucharte porque se está resistiendo a lo que le puedas decir, pero uno también se está resistiendo en el diálogo a lo que el otro me puede decir. Entonces, en el diálogo siempre hay dos o tres o un. Entonces, digamos, el proceso de conciencia pasa siempre por mirarse a sí mismo, porque uno no puede saber lo que en el otro está sucediendo. Uno lo que sí puede saber es lo que le produce en mí el rebote de ese diálogo que nos está produciendo, que pone a prueba mi capacidad de paciencia y de compasión, es decir, de padecer, es decir, de captar la resistencia que hay en la otra persona sin juzgarla. Qué difícil el daño que nos hacemos los unos a los otros es que nos estamos juzgando permanentemente los unos a los otros. La derecha a la izquierda a la derecha, el centro en fin, nos juzgamos todos sin piedad, o sea, nos falta mucha piedad los unos hacia los otros, ¿no? Porque no nos comprendemos. No nos comprendemos a nosotros mismos y por lo tanto tampoco podemos comprender a los otros porque el otro es yo bajo la forma del otro, ¿eh? Entonces, vamos a ir hablando poco a poco hoy, porque esto no entiendo que no es evidente, ¿no? Pero si podemos entender que todos estamos en la misma aventura, ¿eh? Y que en esa aventura colectiva cada cual tiene su rol y cada cual está ejerciendo una función dentro de este lento y complejo proceso de transformación que nos atañe personalmente, que nos atañe colectivamente, una mirada con más zoom, con más perspectiva, nos permitiría ser mucho más serenos en nuestra manera de situarnos ante los conflictos. Que los hay, claro que los hay, pero subrayar el conflicto es todavía aumentar el conflicto, sin acabar de entender dónde está el conflicto y por qué está el conflicto. Cuando se puede mirar a eso, bueno, por eso entiendo que estamos teniendo este encuentro, ¿no? Para poder identificar todo el potencial transformador que hay en el mismo conflicto. Javier, la realidad de ahora y lo que acabas de decir todavía más me lleva a preguntarme qué nos está diciendo esta realidad de Dios y de nosotros. Y para hacer esa mirada de zoom, para admitir la posibilidad del cambio, yo veo, y creo que ahí sí que tenemos que ser conscientes, yo veo una dificultad muy grande en mí, que son eso, en mí y en otra gente, que son esos pensamientos de eso es muy difícil, pero es que eso yo no lo puedo hacer, vamos, me voy a quedar en mi metro cuadrado, que es a lo que alcanzo. Y mientras yo estoy limitándome con esos pensamientos, puedo creer que Dios está esperando que lo entienda de otra manera. A ver, en general, nuestros pensamientos no tendrían mucho que ver con la forma de avanzar ese conflicto. No, a ver si Sí, sí, claro que sí, no, te explicas lo entiendes perfectamente. mejor de lo que lo digo. Vamos a ver, vamos a ver. Primero, el Dios de allá es el mismo que el Dios de acá. No hay un Dios allá que nos tenga que resolver nada y que esté mirando como, sino que el Dios de allá es el mismo que el Dios que en cada uno de nosotros está haciendo el recorrido de volver hacia sí mismo. O sea,
Vamos a ver, es que todo esto es, hay que mirar con mucha más perspectiva algo que yo diría que últimamente, no sé, como una percepción cada vez con más clara de ciertas cosas, ¿no? O sea, Dios se regresa a sí mismo a través de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es esto de la existencia? ¿Qué es todo este universo? ¿Qué son todos estos universos? Es una extensión de Dios, un exitus de Dios, una salida de Dios para regresar desde Dios hacia sí mismo. Y nosotros formamos parte de eso que es Él, que Él es. Y entonces, en este proceso de digamos, de explosión y de implosión, digamos, lo que llamamos el Big Bang es la explosión de Dios, la salida de sí, y nosotros somos el regreso hacia sí. Nosotros somos la implosión de Dios, ¿no? O sea, Dios se ha expandido en estas inmensas y múltiples galaxias que son infinitos, bueno, millones de estrellas y de planetas, del cual nosotros somos un pequeño episodio cósmico de esta inmensidad, ¿eh? Donde dentro de ese planeta que somos, en el que habitamos, se produce una serie de avances o de retrocesos de eso que llamamos la conciencia, que es la conciencia de ser. Y cada uno de nosotros somos conciencia de ser, ¿no? Bueno, pues que somos conciencias individuales, ¿no? Todavía muy defensivas y por lo tanto ofensivas, que estos serían los estadios más primitivos de la conciencia. En la medida que vamos avanzando, vamos pasando del yo al tú y del tú al nosotros, ¿eh? Y en ese recorrido del yo al tú y del tú al nosotros, se van produciendo una serie de crecimientos en amor y conciencia, en la capacidad de abrazar y en la capacidad de comprender, y cada etapa civilizatoria, y ahora estamos en el límite de una de estas etapas civilizatorias, se produce unas polaridades, como me preguntaba Helen antes y como estamos constatando, que forman parte del mismo proceso, porque cada polaridad lo que hace es agranda el espacio de creatividad, ¿eh? Si las polaridades están estrechas, no hay mucho margen de realización. Cuanto más se polariza, más espacio hay para responder. Y en ese espacio de respuesta está nuestra creatividad, está nuestra co-creación con el Dios creador. Por lo tanto, la polaridad no nos ha de asustar, sino al contrario, la polaridad nos ha de estimular, ¿eh? Porque es justamente en esa tensión donde se produce la posibilidad del crecimiento. Ay, Y esto sí. pide un gran vigor espiritual, ¿eh? Y un gran vigor, entonces, pasar, como decías, del temor o de la crítica, que es donde nos quedamos, a la audacia, ¿eh? La respuesta, en lugar de quedar atemorizados, responder con audacia, y en lugar de la crítica, que es muy fácil, ¿no? Vamos criticando y nos vamos gustando, que mal está todo, hay que realizar. Es tiempo hoy, más que nunca, estamos en tiempo de realizaciones. O sea, de hacer real lo que pensamos. Y dejarlo de pensar, porque si solo pensamos, nos vamos al final atontando. O sea, el pensamiento tiene que hacerse real, tiene que realizarse. Si Javier Milei regala a Elon Musk una máquina de cortar, ¿no? Una motosierra. Una Ah, motosierra. Si esto es lo que se regalan los presidentes de nuestros estados, en lugar de tener miedo a que nos corten la cabeza o nos corten los árboles o nos corten lo que sea, porque las multinacionales en las que está, más que nunca nosotros hemos de construir el reino, ¿eh? Con otras motosierras, digamos, que sean lo contrario de una motosierra, ¿no? Pero en lugar de asustarnos, lo que tenemos que hacer es responder sin temor a perder la vida, porque la vida no se puede perder. La vida nos vive independientemente de nuestra individuación, digamos, ¿no? Pues más que nunca hemos de tener el coraje de no tener miedo y el coraje de ser creadores en aquello que sentimos que hemos de realizar. Entonces, por lo menos para mí, se trata de cambiar el significado de lo que significa confiar. Sería, ¿Sí? sería confiar en mi capacidad, aunque no vea cómo. Eso de a Dios rogando con el mazo dando. Claro, Sería confiar en mi creatividad, al mismo tiempo que cuento con que hay una creatividad mayor
mm, que abrirá camino. Ese, Sí, sí, sí. pero O sea, eso es un cambio, me da más miedo ese cambio que la motosierra. eh, bueno, pues bien, para eso está la motosierra, para que salgamos de nuestro miedo, o sea, para que descubramos de qué tenemos miedo. O sea, a todo se le puede dar la vuelta. Y ese dar la vuelta es justamente el proceso de pascual. O sea, de la muerte a la resurrección estamos siempre muriendo y siempre resucitando. Podemos ir a la tumba vacía y cerrada, a la tumba abierta y todavía vacía, a la tumba llena de luz. ¿La tumba está llena o está vacía? Está vacía del cuerpo de Cristo, de Jesús, y está llena del cuerpo resucitado de Cristo. Está vacía de algo que hemos perdido para que pueda estar llena de algo que está empezando. ¿Está vacía o está llena? Depende qué mirada tengamos. Desde el miedo está vacía y además nos han robado el cuerpo. Desde la resurrección está llena de luz y está vaciada para que entendamos que el Cristo resucitado nadie lo puede matar, porque es inmatable, porque además él ya ofreció su vida antes de que se la quitaran, por lo tanto no le han quitado ninguna vida, sino que nos está dando vida para que nosotros dejemos de tenerle miedo a la vida. Claro. La oración de Francisco de Asís. Sí, Hazme instrumento, yo lo sí, interpreto sí, para que pueda poner en la vida lo que tú pondrías si tuvieras claro. cuerpo y estuvieras aquí. Porque Él es nosotros. Todavía no nos creemos que Él es nosotros bajo la forma de nosotros, sin dejar de ser Él, por supuesto, porque Él es siempre Él. Pero Él no es inseparable del nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros sino Él bajo la forma de nosotros? Por lo tanto, Él nos necesita a nosotros tanto como nosotros le necesitamos a Él. Y por eso y para eso existimos. Me callo. Javier, en este orden de ideas, en los últimos 50 años más o menos, desde los años 70 del siglo pasado para acá, la población mundial se ha duplicado. O sea, Ujú. somos ahora alrededor de 8.000 millones, en los 70 éramos 4.000 millones, ¿no? Impresionante, sí. Y más allá, digamos, de las causas que no se pueden negar, las causas de orden técnico, científico, médico, ¿no? Los estudios sociales, la demografía, más allá de todo eso, desde una luz más abarcante, más espiritual, ¿qué podría haber detrás de ese incremento tan intenso en tan corto tiempo? Porque te he escuchado a veces decir que de alguna forma se requiere una gran cantidad de personas para formar una suerte de masa crítica Ujú, espiritual. ujú. ¿Podrías abundar un poquito sobre esto? Sí, sí, sí. Yo hago yo esa lectura totalmente espiritual y mística de la historia. O sea, es que no hay nada que no sea místico, en el sentido de que no oculte un misterio, un significado más profundo en eso aparentemente banal, que no tiene nada de banal haber multiplicado la población mundial en 50 años, es una cosa muy, muy importante, ¿no? Esto mismo nos está llevando, por un lado, al colapso civilizatorio, porque toda la humanidad no puede vivir como el 10% porque vamos a depredar el planeta y porque además eso tampoco nos está ayudando a ciertas cuestiones de actitud espiritual respecto al consumo de los bienes materiales, etcétera. Pero el hecho es que provocado por el desarrollo económico, se ha dado este doble de población, ¿no? Un doble de población para que cada vez hayan más seres humanos que somos conciencias crísticas, en el planeta Tierra para poder producir en la vida del planeta un salto cualitativo en la misma conciencia planetaria. Entonces, esto no se podría producir sin un desarrollo tecnológico científico a muchos niveles, como por ejemplo la conversación que estamos teniendo ahora. O sea, solo hace 10 años no hubiéramos podido tener este encuentro que estamos teniendo.
Esto es gracias a que hay mucha gente trabajando detrás de estas pantallas, muchas antenas puestas en marcha, todo una superproducción, digamos, eléctrica de aparatos que hacen posible este instante. O sea, otra cosa muy importante, ¿no? En nuestra cultura y nuestra precipitación nos hace mirar las cosas con segmentos muy pequeños, ¿no? Si podemos entender que el instante que ahora estamos viviendo es gracias a una cantidad de interconexiones de una gran complejidad, precisamente porque hay mucha población que hace posible una serie de antenas, etcétera, que hacen posible este encuentro, todo entonces tiene su sentido, más allá de las cuantificaciones estadísticas que solo son un dato de realidad que esconde detrás todo un proceso mucho más complejo que posibilita momentos como este, estadios y estados de conciencia mm, por una digamos, superposición de elementos que posibilitan instantes como este. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, sí te explicas. Y en ese sentido, este salto al que estamos invitados como humanidad o al que estamos llamados, eh, de alguna manera entiendo que se puede vivir de una forma consciente o de una forma un poco arrastrado por la tendencia. Totalmente. Entonces, lo que pasa es que en el salto que ahora estamos dando va a haber un colapso. O sea, de hecho ya lo está viendo y lo habrá. Hace 3 días en España, durante 12 horas, no fueron muchas, hubo un apagón. Bueno, sea lo que fuera lo que produjera, lo que está claro es que lo increíble es que no haya más apagones más frecuentemente, porque estamos al límite, ¿eh? Entonces, la cosa es, bueno, y cuando hay el apagón, ¿qué hacemos con el apagón? Nos ponemos todos nerviosos, empezamos todos a conspirar, ciberataques, que puede ser, no sabemos todavía lo que ha sido, ¿no? Pero el problema no es lo que hacen los demás para producir, sino cómo reacciono yo ante esa situación, ¿no? Que en general se reaccionó muy bien, como también sucedió durante el COVID. Los gestos de solidaridad que hubo en la ciudad, yo creo que en Barcelona, que es donde yo estuve en aquel momento, yo creo que nunca funcionó mejor el tráfico, cuando no habían semáforos. La gente era mucho más amable, la gente se haga pasar y dice, pues igual no necesitamos todo el lío este, digamos, ¿no? Quiere decir que a lo mejor, o sea, tenemos miedo a que, a que se nos prive de eso mismo que ha provocado la situación que nos va a provocar el colapso y a lo mejor resulta que somos más libres de lo que nos pensamos, pero habrá que pasar por la prueba, ¿no? Y vamos haciendo pequeñas pruebas, porque yo creo que el gran reto que tenemos ahora es la capacidad de desprendernos. O sea, hemos acumulado demasiado y 8.000 millones de personas en estado de acumulación no puede ser. Las guerras que están habiendo en el planeta son guerras de depredación, de puro conquista del territorio que detrás tiene minerales o en fin, petróleos o lo que sea, ¿no? Aparte de cuestiones ideológicas, pero detrás lo que hay es bienes concretos, ¿no? Y nos estamos haciendo mucho daño, ¿no? Porque nadie se atreve a soltar. ¿Quién va a soltar? O hay, y no parece que desde arriba hayan en estos momentos ningún líder dispuesto a eso, porque además sería impopular. O es un líder carismático de altísima altura, o será la población en nuestra acción y no en nuestro miedo y no en nuestra crítica, sino en nuestra real acción, que seamos capaces realmente de provocar una revolución en el vivir de otro modo. Y eso no nos lo van a decir desde arriba, difícilmente nos lo votaremos a las personas cuando haya suficientemente abajo para que desde abajo sea representante arriba. Pero mientras tanto eso no va a pasar. Entonces, ¿la reacción de quién es nuestra? O sea, eh, la caricatura de líderes que tenemos en estos momentos políticos nos ayuda, o sea, nos impulsa a ser nosotros autores de nuestra propia ciudadanía. Y mi esperanza, y esto hago un salto ahí, pero mi esperanza en estos momentos respecto al Papa, que estamos a 2 días, mañana el cónclave, los días que sean, yo espero y confío 100% en que el hermano mayor que va a ser elegido será realmente una alternativa a los líderes, a la caricatura de líderes políticos que en estos momentos estamos teniendo, digamos.
precisamente porque la Iglesia debería ser una reserva del reino de los cielos y no una institución política más, que como el día bueno, ese precioso contraste del día del funeral del Papa, ¿no? Que en la Plaza de San Pedro estaban todos los capitostes depredadores del planeta en un lado y quienes recibieron su cuerpo fueron la gente de los márgenes en Santa María la Maggiore para acoger el cuerpo de un anciano para que descansara en paz, ¿no? Estamos o en la Plaza de San Pedro o estamos en las escalinatas de Santa María la Maggiore. El que estemos en un sitio o estemos en otro no depende de nadie más que de cada uno. Y del tiempo que queramos desgastar mirando una pantalla o mirando la otra pantalla. Gracias, Javier. Helen, creo que tienes una pregunta vinculada con el Eh, Papa. No sé si puede ser pertinente hacerla. sí, sí, puedo hacer, pero antes de ir a este punto, siguiendo un poco de lo que Javier va nos diciendo. Javier, tú da mucha énfasis en que nosotros, cabe a cada uno de nosotros la construcción de este cambio que todos soñamos, que todos queremos, de verdad la construcción de ese reino que se da en la medida que cada uno de nosotros se descubre el propio Dios viviendo en nosotros mismos, en nuestros dones, talentos, y así vamos construyendo su reino, ¿sí? Pero a mí me interesa poner un poco de, vamos a decir, a nosotros, la gente de pie, lo que nos toca hacer, además de la oración, además de esta búsqueda profunda de conocimiento de uno mismo, de quién soy, de dónde vino. eh, ¿Tú conoces algún ejemplo, alguna cosa concreta que nos ayude a poner este en práctica con nuestra propia condición sin nos sentir tan impotentes, tan pequeños delante de tamaño desafío que vemos? ¿Cómo ves? Si conoces algún ejemplo, ¿qué consejos nos daría? Claro que sí. Es decir, vamos a ver. Yo creo que hemos de ir pasando de la economía unifamiliar a economías comunitarias, claramente. Es decir, creo que no es suficiente con que cada familia se arregle como pueda. Bueno, a veces son personas solitarias o en pareja o en familia. Yo creo que hemos de ir a formas mucho más solidarias de poner en común nuestros bienes. Eso, sin duda, eso va a ser algo que hemos de hacer, tanto en el compartir salarios para aquellos que no lo tengan, como en compartir espacios para quien no tengan casa. Entonces, sí, a mí me parece que hemos de ir pasando de concepciones unifamiliares a miradas más comunitarias, tanto a diferentes niveles, como digo, económico, de habitacha, vivienda, como estilos de vida, ¿eh? Entonces, yo creo que hemos de ir hacia formas comunitarias mucho más audaces que en las que no estamos hasta ahora, ¿eh? O sea, en cada generación han aparecido sí, utopías. O sea, vamos a ver, entre el individuo, cada persona, y la gran sociedad hay demasiado abismo, ¿no? Hay un intermedio, que es la comunidad. La familia ya es una superindividualidad, pero también muy amenazada, bueno, muy fuerte y muy importante, pero en estos momentos muy zarandeada, ¿no? Además, también los jóvenes al cabo de poco ya han de salir de casa, se van a otras ciudades, los padres, o sea, está muy amenazada también la unidad familiar, ¿no? Entonces hay que ir en busca de unidades suprafamiliar entre la gran sociedad y la individualidad, formas de solidaridad compartidas. Y no solo de solidaridad económica, sino de oración en común. O sea, es muy importante la meditación en común, ¿eh? Eso da mucha fuerza y todavía yo creo que no nos hemos dado cuenta del potencial transformador y unificador que tiene la meditación. Ustedes practican, ¿no?, la comunidad del Santo Nombre, es mucho, ¿eh? Y eso ya son pasos, pero yo creo que son primeros pasos de algo más audaz que estamos llamados a hacer como alternativas a un mundo
donde lo solo solitario, individual o intrafamiliar creo que no es suficiente. Entonces, bueno, existe, ¿no? Habría que crear, ¿no? Y en algunos sitios ya se está creando poblados de vida en común y de vida Comunidades, sí, comunidades. comunidades, sí, sí. Comunidades, pero en espacios compartidos, digamos, ¿no? Y Sí. entonces a lo mejor tener el coraje de salir de las ciudades e ir a lugares y construir, o sea, que nuestros hermanos mayores han hecho cosas muy audaces en modelos que yo creo que hoy ya no responden, ¿no? Igual que hace 400 años mis compañeros hermanos crearon las reducciones del Paraguay respondiendo con mucha audacia a la esclavitud y a la carne de cañón con la que se utilizaban a los indígenas, ¿no? Para que estuvieran en primeras filas de sus batallas que organizaban españoles y portugueses y crearon unos espacios de ayuda supra tribales o supracomunitarios, en este punto, supra, digamos, grupales, quiero decir. ¿Qué nos impide a nosotros ser mucho más audaces? Estamos atontados por el temor y atontados por la inmediatez de nuestras necesidades. Jesús dice, los hijos de la tiniebla son mucho más espabilados que los hijos de la luz. Pues ya va siendo hora que nos espabilemos. ¿Qué esperamos a espabilarnos? ¿A tener más miedo? ¿A que las cosas nos vayan peor? No depende de nadie más que de aquellos que sientan con fuerza la capacidad de responder hoy a los modos adecuados para hoy de crear ese mundo diferente que será creado en la medida que lo vivamos. Y eso requiere mucha audacia, sí. La misma audacia que tuvieron los discípulos cuando salieron en medio ¿no? del peligro que tenían. Estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿De qué nos sirve leer textos de hace 2000 años si no los aplicamos a hoy, ¿no? A mí lo que está pasando hoy me recuerda a los monjes a los primeros monjes, a San Benito y tal, que además eh, había mucha acogida. Por ejemplo, en San Benito la acogida era una obligación, el trabajo en común y la oración en común. Y yo veo que ahora hay gente que no piensa en la religión y está intentando hacer eso. A lo mejor no la oración, pero el yoga o lo que sea, y está intentando hacer eso mismo. Claro. Comunidades de acogidas. Y me acuerdo de una frase del Evangelio: si no lo hacéis vosotros, lo Lo harán hará. las piedras. Pues así es, así es. Nosotros ahora voy a decir algo delicado. Estamos celebrando el milenario de un monasterio Montserrat, de una comunidad que se está acabando. Estamos agradeciendo 1000 años de la vida, de un modo de vida, pero de un modo de vida que se está acabando, que no es respuesta al mundo de hoy en un monasterio donde van 3 millones de personas al año a hacer fotografías. No van a nada más que a hacer fotografías. ¿Esto es una alternativa al mundo? Y se ha hecho, bueno, una cosa bonita, está muy bien, pero virtual, que vive del pasado y que no es futuro. Está bien agradecer 1000 años, por supuesto, pero eso ya no es una respuesta, ¿eh? Eso se ha convertido en un lugar de consumo. Eso es una gran trampa. El mismo coraje que hace 1000 años hizo a aquellos monjes construir en condiciones muy precarias unas pequeñas celdas que ahora pues son espacios más bien confortables para unos pocos, eso es una respuesta al mundo de hoy, ni hablar. Y además, bueno, yo esto ya no sé si es un desvarío mío, pero San Benito decía que el monasterio era para educar al hombre y luego, una vez que estuviera educado, Bien, que, vale. ¿No? Una que, vez educado, se supone que que elija, que haga su vida. haga su vida, que puede ser su vida en esa comunidad o puede ser su vida Claro, en otro lugar. Hoy hay que hacer nuevas comunidades. claro. Y a mí me explicaron que los monjes que huían de la historia del momento porque era como ahora. Y yo ahora me pregunto, ¿y no sería que se dieron cuenta de que hacía falta otra cosa? La huida es una palabra que dicen los que se quedaron en la ciudad, digamos, ¿no? No huían,
iban a hacer su propia, Iban a ser, su propia realización, su propio combate, y gracias a que estaban allí se intercambiaban energía, digamos, ¿no? Y oración, ¿no? Porque sabían los de la ciudad, no todo el mundo puede ir al desierto, pero los que van al desierto no huyen de la ciudad, van a dar una alternativa al desierto, a la ciudad desde el desierto, porque eran personas profundamente orantes en el mundo y para el mundo en el que vivían, ¿no? Hubo un santo varón aquí en Montserrat, precisamente, en una ermita, murió el padre Stanislao, era monje de la comunidad, que vivió realmente explican de él anécdotas preciosas casi de los padres del desierto de hace 1000 años, y la gente acudía a él porque tenía una palabra para el mundo, digamos, ¿no? Y había una interconexión entre desde donde él estaba y la gente que iba a verla. Entonces, sí, no hablamos de huir del mundo, hablamos de dar alternativas reales al mundo y para el mundo. Javier, tú estás diciendo de la construcción de una nueva ética, o quizá de no sé si podemos decir así, una nueva espiritualidad. Eh, Hablamos de cómo nosotros, la gente a pie, podemos hacer, construyendo un nuevo estilo de vida, viviendo en comunidades, compartindo más, diseminando este nuevo modo de vida que por supuesto va a atraer más gente, esto va ganando fuerzas, así esperamos. Pero también hay la necesidad de líderes, de tenermos líderes, ¿sí? La gente que guía, la gente que habla. Bueno, ¿cómo tú ves la misión más urgente de este nuevo Papa? Y también, no solamente los papas, pero todos los líderes religiosos de las distintas tradiciones, pero ¿qué tipo de espiritualidad necesitamos construir y que esos líderes pueden ayudarnos a encontrar? Mm. Yo creo que la figura del líder es una figura antigua. Eh, Hoy el líder es la misma comunidad. No podemos delegar a una persona todas nuestras carencias o nuestras idealizaciones o que nos resuelva lo que nosotros hemos de resolver. Eso no ayudaría. Sí que han de haber personas con cierta capacidad pues ¿no? Pues de convocar, pero no creo que sea la figura del líder la que sea la figura del futuro. Yo creo que la comunidad, el líder es nosotros. Hay que crear un nuevo nosotros. Y el líder es justamente todo el tema de la sinodalidad del Papa, ¿eh? Bueno, es una palabra que decimos, pero que tampoco sabemos exactamente qué significa, porque es de un nuevo paradigma, o sea, es la comunidad estando a la escucha del único, del uno, que crea la fuerza y el vínculo que nos hace crecer a todos, ¿no? Y hace que todos y todas escuchemos aquello que es una pregunta y una respuesta que hemos de resolver conjuntamente. Ese es el nuevo liderazgo. La comunidad es el líder, pero no una comunidad que está a la escucha, ¿eh? A la escucha de ese silencio. Vuelvo a la oración que hacéis en el Santo Nombre. O sea, el liderazgo está. Bueno, luego puede haber alguien que facilite, por supuesto que luego hay roles y carismas, no voy a negar que eso forma parte, evidentemente, del cuerpo, digamos, ¿no? Hay ojos, hay nariz, hay corazón, es cierto, ¿no? Pero la figura de un líder que tenga que resolverlo y todo, yo creo que no va por ahí. Creo que, porque eso ayuda al principio, pero luego tiene el peligro de atontar, o sea, de hacer dependiente a los otros, ¿no? Y luego todo el abuso de poder y todas esas cosas que desgraciadamente conocemos, ¿no? Por lo tanto, creo que el líder es la comunidad silenciada a la escucha sagrada que la comunidad se compromete a hacer para conjuntamente reconocer la respuesta a dar en cada momento. Eso creo que es el nosotros, va por ahí. No quita que puedan haber personas catalizadoras, pero no creo que sea la figura del líder
antigua. Creo que es otro, en lo nuevo es la comunidad la que es el líder. Sí, tú Ah, planteas un cambio de mentalidad tremendo, Javier. Lo veo como con gusto, pero me preocupa tan lejos me parece estarnos, No, sí, no, no, Helen, no, 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 Javier. no, no está lejos, está aquí. Perdón por este desabafo. Es porque veo que sí, la comunidad, la idea de la comunidad que aquí estamos haciendo. La Fraternidad del Santo Nombre es una comunidad que nace como una pequeña chispa y que va creciendo. Mira, estamos aquí, España, Brasil, México, gente que va llegando. Entonces, no tengo duda de que esto es posible. Pero, Sí, Helen, está aconteciendo, está de verdad aconteciendo. pero hay que dar más pasos. Eso es solo el principio. Estamos solo el inicio de algo mucho más radical y ha de ser mucho más valiente y con mucho más coraje. Estamos todavía atontados, con todo el respeto, ¿eh? Todavía no nos damos cuenta de lo que está pasando, ni no nos damos cuenta de cómo hemos de responder a lo que está pasando, porque lo que está pasando es muy bello y al mismo tiempo muy fuerte, o sea, muy bello no en el sentido de buenismo, ¿no? Sino bello en el sentido de que es un gran reto, ¿eh? De que Como es una civilización, oportunidad. una gran oportunidad, con todo el riesgo que comporta la oportunidad, necesario, porque si no ya no sería una oportunidad, sería más de lo mismo, no es más de lo mismo. Requiere lo que has dicho antes, Charo, ¿no? Confianza, ¿no? Confianza en Dios, que es quien lo contiene todo. Lo contiene todo, es que todo sucede en Dios. No puede sino suceder en Él. En Él somos, nos movemos y existimos y en Él nos desplegamos. Pero ese Él resulta que somos también nosotros. ¿M? Y eso todavía no nos lo creemos. Y, ujú. Y y en ese entonces, sentido, perdón, Charo, tienes tú, ¿no? y entonces, cada vez que yo digo, eso no puedo, eso no sé, estoy atando las manos a Dios. Estás atando las manos a Dios, exactamente. Sí, sí, efectivamente. Venga, Teo. Gracias, Charo. Eh, Javier, todo lo que nos mencionas parece invitarnos a tomar acción de una manera mucho más radical. Hace no mucho entrevistábamos a alguien aquí también y él nos decía que todo camino espiritual implicaba tener un proyecto de mundo. O sea, a qué mundo aspirábamos, ¿no? Ujú, Y aquí quiero introducir un poco el tema de la muerte. ¿Por qué? Porque creo que quizá el mayor miedo, lo que paraliza o lo que hace que consideremos o temamos tomar acciones más radicales, siempre es la muerte, ¿no? En alguna ocasión señalabas que la tendencia marca que la gente de 65 años, 70 años está incrementando su porcentaje de población en el mundo. Y aunque eso puede ser benéfico en cierto sentido, también se puede cuestionar qué sentido desde la espiritualidad puede tener el prolongar vidas y prolongar vidas indefinidamente, ¿no? Únicamente por el mero hecho de la vida en sí, ¿no? Decían los budistas de este concepto de precio de vida humana, ¿no? Es la vida en que uno viene y tiene de alguna manera, por gracia o por lo que sea, la capacidad de entrar en contacto con ideas y tener un trabajo espiritual, ¿no? Pero un poco para concretar la pregunta, la idea es, tú has hablado de que hay lugares para nacer y debería haber lugares para morir, ujú. y de que podíamos de alguna manera dar un sentido a ciertos lugares para que sean sitios de trascendimiento. Totalmente, Teo, totalmente. Eso es una de las tareas que a nuestra generación nos tocará hacer. Y hay que ponerse a ello porque vamos hacia allí, ¿no? O sea, qué bello, ¿no? Qué bello que a partir de una edad ya vivida tuviéramos la libertad de partir para dejar paso a los que han de vivir, ¿no? Es un acto de generosidad intergeneracional, digamos, ¿no? ¿Y qué hacemos? Todos llenos de miedo, alargando, ¿no? Y médicos, y medicinas, y pastillas, y más operaciones. ¿Para qué? Porque tememos, o sea, porque no sabemos lo que somos, no sabemos quiénes somos. Esto es un bello traje, pero que una vez ya se ha zurcido varias veces, ¿qué problema habría?
de salir del traje y trascender al siguiente paso, ¿no? Estamos ahí acumulando trajes viejos, digamos, ¿no? Entonces, sí, justamente, a partir de los 60, 70 es cuando más libres deberíamos ser. Pero nuestra sociedad no nos prepara para ello, ¿no? Bueno, porque tenemos achaques, porque nos sentimos, ¿no?, más torpes, porque hay toda una serie de, ¿no?, de limitaciones, pero porque lo enfocamos mal, porque estamos todavía pensando que el cuerpo se puede, que no, que todo esto son señales de la vida misma, organizada por la vida misma y por lo tanto por Dios mismo, porque Dios y la vida son lo mismo, visto desde diferentes ángulos. Dices, si ya entrasteis con fecha de salida, ¿por qué queréis alargar lo que ya está pensado para trascender? Que no es para morir, es para trascender. La palabra muerte es otra equivocación, ¿no? No muere en nada, simplemente mutamos, digamos, ¿no? Pero eso también, esa misma palabra nos asusta porque no sabemos lo que es, porque hay que dejar lo conocido y bueno, ya está. ¿Cómo va Jesús a la muerte, no? Nadie me quita la vida, yo doy la vida. Antes de que alguien me la haya quitado, yo ya la he dado. Si el grano de trigo no muere, no podrá convertirse en espiga. ¿Nos vamos a quedar con la cáscara? ¿O vamos a ver cómo de lo que somos brota una espiga? ¡Qué maravilla! No nos lo creemos. Y lo leemos una vez y dos veces, y llevamos 30 años y 60 años leyendo lo mismo y no nos enteramos. Ya es hora que nos despertemos, ¿no? Y quien se Al, despierta asusta, ¿no? al mismo tiempo, a ver, la gente mayor ahora, vamos a un centro cívico, hay una actividad de gente mayor de 65 años y de 80 asombrosa. Sí, pero hay que ver Entonces, si una actividad distractiva, eso. ¿qué Entonces, quiero tipo de decir actividad? que se puede seguir con una edad alta, con energía suficiente para hacer otra cosa que entretenerse, que a lo mejor también hay que cambiar ahí. Eh, No, a lo mejor no, del todo. vale. Del todo hay que cambiarlo. Que hay que cambiar la Sí, dirección. O sea, eso está pensado para conservarnos y para perpetuarnos. Que no, que no. Que hay para que entretenernos. prepararnos para trascender. Toda la energía hay que poner. Pero si no creemos en la trascendencia, si Ya, no. no hay nada Claro, que hacer. entonces, ¿de qué vamos a...? Bueno, pues eso forma parte de, de lo que hay que atravesar, ¿no? De que nuestra sociedad llega a ese colapso necesario para darse cuenta que en el mismo terreno de vida no hay salida, ¿eh? Y hay que empezar a aprender que es un salto al que hay que dar, ¿no? Y entonces hay todo un grupo de líderes políticos que se resisten a eso y están todavía en conquistar y conquistar y cuanto más tengamos y cuanto más territorio. Es un lenguaje, ¿no? Porque se dan cuenta de que esa sociedad llamada el bienestar, que lo podríamos tener todo y un progreso inacabable, resulta que no es, está llevando a un límite. Entonces todavía hay todo un grupo de líderes y todos los que los votan, porque los líderes en teoría todavía son democráticos, o sea, es la mitad de la población que todavía está ahí, ¿no? Que se resiste a darse cuenta que tenemos que soltar, hay que soltar. Y si no soltamos, nos vamos a hacer mucho daño. Ya nos estamos haciendo daño en Ucrania, en Palestina, en Sudán, en el Congo, hasta que nos toque a nosotros. Bueno, todo el tema, ahora no sería cuestión de entrar ahí, todo el tema de narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en la droga, ¿no? Hay una evasión, hay una inmediatez de una felicidad eh, gratuita, pero que luego cuesta muchísimo porque cuesta dinero y cuesta angustia, o sea, y todo lo que, o sea, el ser humano ya intuye que hay algo, pero hay falsos caminos, digamos, ¿no? Y todo el tema del narcotráfico es fruto de una sociedad del malestar, ¿eh? O sea, de una sociedad que era supuestamente del bienestar, que ha dado malestar y que polariza entre las víctimas que se drogan y los traficantes que con dinero quieren lograr la satisfacción. Bueno, todo este lío tiene que irse a pique, o sea, pero no hemos de tener miedo de que se lleve al extremo, porque solo si llega al extremo nos daremos cuenta de que por ahí no hay camino. Y estamos llegando al extremo, pero no hay que temerlo, porque el extremo forma parte del proceso de crecimiento.
¿Tú notas, Javier, que en Occidente hay un mayor temor de la muerte? Porque pienso en otras vías, por ejemplo, en estos icónicos monjes budistas, bonzos, ¿no? Donde este concepto de autoinmolación no se ve en un sentido negativo, ¿no? Pero parecería que en Occidente como que el hecho de uno morir conscientemente o voluntariamente está cargado de un cierto estigma. Totalmente, o sea, pero la paradoja es que nos estamos autodestruyendo, o sea, estamos haciendo lo mismo, pero en lugar de hacerlo por valores espirituales, lo hacemos por no haber encontrado el camino y estamos llevando a la autoinmolación, pero no lúcida y voluntaria, sino además haciendo daño a los demás, ¿no? O sea, bueno, porque sí, todo esto, pero yo creo que, lo siento, pero creo que todavía hemos de ir a mayores cuotas de dolor para despertar colectivamente. Lo importante es que aquellos que más o menos podamos pensar que estamos un poquito más despiertos, con toda la humildad del tema, reaccionemos a tiempo, que ya estamos haciéndolo, y demos espacios de alternativas, ¿no? Crear espacios para poder acoger y recoger las situaciones que no hayan, que todavía no estén ahí, ¿no? Hemos de adelantarnos, no hemos siempre vamos con retraso, no, hemos de adelantarnos. Y para eso hemos de tener coraje. Coraje es otra palabra para decir confianza. Hay una preciosa frase de Mark Twain que dice, últimamente la he leído y me encanta, ¿eh? Dice, porque no sabían que era imposible, lo hicieron. Es fantástico. Bueno, pues eso es el reino de los cielos, ¿no? ¿O de qué estamos hablando? O sea, ¿para qué Puede somos ser. cristianos? ¿Para entretenernos? No. Que esto es mucho más Pienso, serio. pienso que hay ideas que se están repitiendo en toda la historia, que continuamente las olvidamos y que la historia nos la vuelve a recordar. Ahora, escuchándote, me he dado cuenta, Jesús lo primero que hizo fue hacer una comunidad. Pero él no era el jefe. Em, El jefe era el Jesús, padre, ¿no? El eh, padre. sí, El jefe era el padre. em, los padres del desierto decían que nos conociéramos. Los griegos decían, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. La psicología ahora lo dice, pero también hay una contrapsicología que dice, eso es perder el tiempo. O sea, es Francisco con lo de, en realidad somos responsables de la vida que nos rodea, o deberíamos coger la pelota. Eh, Creo que el Concilio Vaticano II también decía, somos co-creadores, y continuamente lo olvidamos y nos vamos a una idea de, bueno, yo en mi metro cuadrado, que- Sí, Charo, sí, que somos muy cortos. Muy cortos. Y hay que ensanchar, hay que largar. Pero sí es el dinamismo pascual. O sea, el dinamismo pascual es esto. O sea, estamos en tiempo de Pascua y bueno, lo hemos convertido en una cosa piadosa y tal, pero es que tiene una fuerza revolucionaria muy grande. O sea, cuando los discípulos de Maús se retiran tristes, frustrados y asustados porque es que el peor no podía haber ido todo, o sea, un drama absoluto, ¿no? Y no entienden, o sea, no entienden, ¿no? Y entonces esa presencia, primero les pregunta, muchachos, ¿qué pasa? Y les deja que vacíen su angustia, su dolor, está bien, hay un tiempo para expresarse, eso es necesario, y luego les dice, ¿y si entendiéramos las cosas de otra manera? Y entonces le empieza a leer los relatos del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías, pero no el Mesías fantástico que se había montado ellos, sino el otro Mesías, que es el cuarto siervo de Yahvé, era todos los otros textos que nadie quiere gusta leer porque son... Lo teníais ahí y no sabíais leerlo. Entonces, en ese sentido, más que líderes, un poco, Helen, lo que decías antes, sí que necesitamos hermeneutas, intérpretes, ¿no? De lo que estamos viviendo, pero lo bonito sería que la misma comunidad sea intérprete de lo que ella está viviendo, ¿no? Y entonces, para ello es muy necesario el silencio, la oración contemplativa que hacéis, que hacemos, ¿no?
y para impregnarse de la palabra esencial, el nombre esencial que contiene todos los nombres, ¿no? Cristo, Jesús, ten piedad, Cristo, la repetición que vosotros hacéis en la modalidad que habéis elegido, y eso de tal manera impregna y convoca la palabra esencial que permite entonces la interpretación de nuestras vidas desde ahí, ¿no? Y llevando acciones concretas, sí, sí, ya no el tiempo que vivimos no nos permite estar más distraído ni posponer las cosas. Y Eso, cuanto más polarizada está la situación, más urgente es la respuesta. eso mm, tiene que ver con las comunidades cristianas de base que se intentaron, Sí, claro que sí, claro que claro, sí. Eso fue una y respuesta muy adecuada a su momento, por supuesto, claro que sí. que Pero yo sería creo que a retomarlo. eso que estuvo muy bien y comunidades heroicas y que en esa ética había mucha mística, ¿eh? O sea, yo no distingo la ética de la mística porque están unidas, se requieren la una a la otra. Eso respondió a un tiempo y perfecto. Hoy en día yo creo que a eso o sea, creo que hay que añadirle la contemplación, ¿eh? Es algo propio del tiempo en el que estamos. Porque creo que da una perspectiva que el tipo de vida superacelerada que tenemos, llena de interrupciones por todas partes, más que nunca necesita ese espacio de silencio para que la respuesta no sea reactiva, sino creativa. Si no hay el peligro de puramente reacciones. Y no, se trata de algo mucho más profundo, y amplio y largo, y eso solo lo da el silencio verdadero y la palabra verdadera engendrada por el silencio verdadero. Sí. Javier, tú estás diciendo que la mística quizás sea la respuesta, que yo entiendo que la mística está lejos de ser una fuga del mundo, al revés. Quanto mais vamos a esse silêncio, essa contemplação, mais compromisso temos com o mundo, sim? Mas vemos quanto é necessário actuar desde essa perspectiva do silêncio que nos permite ver as coisas como são e não em este estímulo de apropriação que estamos tocando em estes temas, incluso de la muerte de la vida. Nos apropiamos de la propia vida, no dejamos, no entregamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede hoy la experiencia mística actuar como un antídoto contra esta radicalización, contra la polarización? ¿Cómo la mística puede ver como respuesta? Concluyo diciendo que siempre escuchamos de los grandes sabios decir que lo que acontece afuera es un reflejo de lo que acontece dentro de nosotros. La división, la guerra, que desde siempre existió hasta hoy, donde conocemos de la historia de la humanidad, siempre hubo gente buena pregando, anunciando la paz, pidiendo la paz y contribuyendo para elevar nuestro nivel de conciencia. Pero lo que vemos hasta hoy es que el mundo siempre estuvo con guerra, líderes que no van a abrir mano de la apropiación. Pero vamos a ver, vamos a ver. Hay parece ser 50 conflictos bélicos hoy en el planeta. Pero hay muchísimos otros lugares en el planeta donde no hay conflictos bélicos, ¿no? Hay muchos lugares de paz. O sea, tan importante es ser conscientes de los horarios de guerra, pero también gozarse y regocijarse en tantísimos otros lugares de paz. O sea, hay mucha gente que vive en paz o sea, digo, para no quedarnos solo en lo catastrófico, porque hay estudios muy interesantes de sociología, es un nombre sueco que ahora no sé de repetir, pero que ha estudiado que las condiciones del siglo XXI
en conjunto son mucho más positivas que desde hace 400, 500, 600 años. Hay mucha menos violencia en el mundo, a pesar de la violencia que hay mucha menos de la que hubo en siglos anteriores. Cuando pasamos por Europa y vemos las ciudades amuralladas, que ahora son bonitas porque hay luces y hacen proyecciones y hacen obras de teatro, hasta hace, bueno, 400 años habían de cerrar las murallas porque era peligroso, ¿no? O sea, tú imagínate que hoy, bueno, quiero decir que o el gesto de darse la mano, cuando nos saludamos la mano, nos damos la mano, como esto pertenece al siglo IX, en tiempos de Carlomagno, la gente iba armada y todos iban con puñal, por la calle. Y dar la mano al otro significa estoy desarmado, confía en mí. Había que hacer este gesto de no violencia porque se veía una sociedad muy violenta. Por lo tanto, no estamos tan mal. A eso voy, ¿no? Entonces, entonces sí, claro que sí. Hay que, para bien y para mal, hay que estar bien informados. Entonces, a tus preguntas concretas, yo diría, creo que hemos de hacer un filtraje mucho mayor de toda la cantidad de basura que escuchamos, digamos, ¿no? O sea, perdemos demasiado tiempo escuchando basura de los medios de comunicación. No, o sea, no puede ser que tengamos una vida mínimamente conectada escuchando tanta ba que no sabemos si es cierta, si no es cierta. ¿De qué nos sirve estar tan informados si al final lo que nos produce es un agobio y una impotencia? Pues creo que ser mucho más austeros y hacer ayuno para la información necesaria. La que es necesaria, la que no, no vale la pena. Toda la cantidad de palabras inútiles, con todo el respeto, que tenemos en nuestros móviles, como ustedes les llaman de otra manera, Celulares. los Tabletas. sí, las tabletas o estas Celulares. cosas, ¿no? O sea, Celulares. que no hace falta estar en tantos grupos, o sea, que es imposible estar centrados si no tenemos una autoconciencia permanente de cada uno de los actos que realizamos, digamos, ¿no? Y eso son opciones contraculturales, claro que hay que hacerlas. Porque si no nos arrastran las noticias, nos arrastran las inmediateces, nos arrastran las convocatorias, nos arrastran los comentarios de los comentarios de los comentarios que han hecho. Por favor, ¿no? Entonces sí, llevar una vida mística es llevar una vida ética. Llevar una vida ética es y eso cada persona tiene que saber escuchar lo que le alimenta de lo que le intoxica. Y esto es un acto libre de lucidez que hemos de hacer continuamente. Bien, entonces, creando este espacio de silencio, que es una opción no fácil de hacer porque todo nos pide respuestas inmediatas, porque nosotros mismos nos hemos montado la urgencia de cosas que hasta hace unos años no lo eran, por lo tanto es totalmente psicológico, ¿no? Pero se cuenta con, bueno, pues sí, claro. Los cambios son en muchos ámbitos y los podemos hacer, ¿no? Y entonces si tenemos una mente mucho más serena y atenta, nuestras reacciones serán creativas y no reactivas, nuestras palabras serán verdaderas y no pura repetición o tóxicas o crítica de la... Bueno, todo eso, claro, pues los padres y madres del desierto hicieron unas vidas muy austeras que hoy en día las hemos de poder hacer en nuestro ámbito urbano, mientras lo sea, con la misma radicalidad que ellos lo hicieron si queremos llevar una vida realmente alternativa y profundamente gozosa. Y cuando decimos gozosa, no decimos fácilmente un gozo, que decía Simone Weil, ¿no? Una gracia cara, no una gracia barata, ¿no? Pero gracia, o sea, gracia significa vivir en la confianza, en creyendo que una vida verdadera genera verdad en torno a uno. Y dices, las personas de a pie, todos somos personas de a pie. ¿Qué nos impide que nuestro caminar como personas de a pie sea cada vez más verdadero, más auténtico, más sereno, más alternativo? Y esto lo iremos irradiando en la familia, en el trabajo, en donde sea. Si además podemos lograr crear comunidades más consistentes que nos apoyemos más, todavía se tendrá más fuerza. Entonces vamos por círculos concéntricos, ¿no? Creando el reino de los cielos, que es de lo que Jesús habló y de lo que cada generación ha respondido a su modo y del cual, bueno, pues la fraternidad del Santo Nombre es un primer inicio de algo
que puede tener más cristalizaciones o más realizaciones en la función que cada cual lo sienta y que sea llamada pues, de la comunidad. Cada cual tendrá que escuchar cómo responde a eso, ¿no? Gracias, Javier. De verdad que aquí siento que voy haciendo la voz de la angustia de todos nosotros que estamos en medio de la vida tumultuada y llena de estos retos que nos toca vivir. Sim, que las palabras como miedo, tensiones, polarizaciones, radicalizaciones, aparecen en ese discurso, pero te escuchar hablar de estas cosas son necesarias, ¿sí? Son muy necesarias. Te agradezco porque está trayendo un poco de luz, quizá de esperanza, con las palabras que hacen oposición al miedo, confianza, criatividad, ousadia. Nos toca vivir ese tiempo, ¿sí? Estamos aquí, Javier. No sé por qué, nos toca vivir ese tiempo. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Pienso que esas respuestas de la mística, la comunidad que tú estás nos diciendo, nos alimentan, ¿sí? Como nos toca vivir este tiempo, estamos llamados a tocar el tiempo que vivimos. Estamos llamados a transformar el tiempo que nos ha tocado vivir, para tocarnos mutuamente y en eso tocarnos, en lugar de lastimarnos, sean caricias que nos transformen. Sí. Muy importante esto que tú tanta insistentemente habló del miedo que estamos sintiendo delante de este escenario que nos parece demasiado complejo, ¿sí? Que va se avolumando de cosas complejas. No vamos a adentrar en el asunto de la inteligencia artificial, que también nos asombra, ¿sí? Pero te agradezco por este mensaje de aliento. Gracias. Bueno, dejamos ahí tal vez, ¿no? Hacemos un momentito de silencio los cuatro, ¿os parece? Sí, sí, sí. Gracias, Señor de la vida, que nos das la vida para que junto contigo recreemos la vida. Que todo aquello que se interpone entre tú y nosotros y la misma realidad se disuelva con esa confianza y con esa certeza de que todo lo que se nos da a vivir hoy es justamente para que lo vivamos y eso sea nuestro camino de crecimiento, nuestro y colectivo. Y en la vigilia de este cónclave te pedimos para que nuestros hermanos reunidos en Roma elijan aquel que mejor represente ese reino de los cielos de la cual la Iglesia desea ser custodia y propagadora. Que así sea. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Pues hasta otra. A ver, de aquí unos días sabremos nuestros hermanos, lo inspirados que han estado. Chao. Ahora. Gracias, Javier. Gracias. Chao.